Hola a todos, nos encontramos una vez más aquí en El Camino Podcast. Damos gracias a Dios por la hermosa oportunidad de compartir con ustedes un tiempo especial de crecimiento para saber más y más de la vida en Cristo en nosotros. Hoy tenemos una parte bien importante. Como lo anunciamos la vez pasada, queremos compartir con ustedes progresivamente diversos elementos que nos van a permitir crecer en el conocimiento y en el entendimiento de Cristo, como el Rey del universo que ha venido a habitar en nosotros, que ha venido a vivir en nuestras vidas y que es el dueño de nosotros al habernos comprado en la cruz. Hoy queremos hablarles de la inmensa relevancia que tiene conocer las Escrituras. Recuerda, las Escrituras dan testimonio de Cristo, Él lo dijo. Claramente lo expresa en Lucas, en el capítulo 24, en dos ocasiones importantes, cuando se encuentra con los del camino de Emaús y cuando vuelve resucitado con los discípulos. Si las Escrituras nos señalan a Cristo, tenemos que ser muy decididos e intencionales en conocerlas profundamente. No es simplemente leer un capítulo al día, no es simplemente pensar que alguna historia me va a traer una enseñanza, lo cual está bien. Pero hay que comprender que el hilo conductor de todas las Escrituras es Cristo. De principio a fin, el Padre nos revela que el Hijo vendría a ser quien hizo toda la obra perfecta que Él quiso para salvar a lo que se había perdido. Entonces, desde el principio encontramos en Génesis la vida del hombre creado por Dios y encontramos en el Génesis dos árboles. El árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Ya sabemos que Adán y Eva no comieron del árbol de la vida. Comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal y a partir de allí toda la raza humana se expresa en dos dimensiones, en lo bueno y en lo malo. Pero estamos muertos porque no comimos del árbol de la vida. Cristo está presente en toda la eternidad. Cristo es eterno, no tiene principio ni fin. Pero para llevarlo al contexto de las Escrituras, Cristo está presente desde la primera página hasta la última. Entonces, como creyentes, como personas que profesamos y confiamos en que Él es el Salvador del universo, necesitamos decidirnos para conocer las Escrituras. Conocer las Escrituras nos va a permitir a nosotros diversos resultados importantes. Uno de ellos, no ser engañados. El segundo, no ser manipulados. Uno más, poder comprender lo que nos ha sido dado en Cristo. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 2 de 1 Corintios que tenemos el Espíritu de Dios, no el del mundo, para poder conocer lo que nos ha sido dado. El problema de nosotros como hijos de Dios, como creyentes, es que desconocemos las Escrituras. Y de ahí que durante la historia podamos encontrar diversas situaciones, muchísimos eventos en los que en nombre de Dios se hicieron terribles cosas. Y la gente no podía entender y la gente no podía ver debido al hecho que desconocían la Escritura. Como digo hace un momento, cuando Jesús va a la cruz y resucita, viene y se imparte y se encuentra con los apóstoles, pero primero se encuentra con los del camino de Emaús y se reúne con ellos y empieza a caminar. Y si tú lees en el capítulo 24 de Lucas con mucha atención, te vas a dar cuenta que ellos le hablaban a él como si fuera alguien que no conocían porque no lo podían ver. Sus ojos estaban cerrados. Aunque veían, escúchalo muy bien, aunque veían, sus ojos estaban cerrados. Ellos caminan con Cristo resucitado y se dan cuenta que Él es el único que desconoce lo que ha sucedido. Y le dicen, ¿qué pasó? Tú no sabes lo que sucedió. Usted conoce la historia ahí claramente en Lucas 24. Y resulta ser que Jesús resucitado les dice, insensatos, ¿no saben que esto tenía que pasar? Y les dice lo que la ley de Moisés, los profetas y los salmos decían de él.
Detente un momento a pensar en eso. ¿Por qué Jesús, al encontrarse con ellos ya resucitado, les abre los libros, les abre las escrituras, les abre la Torá y les dice lo que Moisés, los profetas y los salmos decían de él? Si analizamos con toda atención, tenemos que darnos cuenta que Cristo está expresando allí que de principio a fin las escrituras hablaban de él. Y tenemos que recordar algo bien importante. Para poder conocer a Cristo, tenemos que ver las escrituras como un todo. Se suele hacer en muchos lugares que tomamos versículos aislados de diferentes temas para hablar de los temas, pero no entendemos la escritura como un todo que nos revela a Cristo. Y de allí es que tenemos tantas divisiones, de allí es que tenemos tantas diferencias de pensamiento, pero en realidad Cristo no está fragmentado, Cristo es uno solo. Y se impartió a su iglesia, y su iglesia somos todos aquellos que hemos venido a rendirnos a Él, comprendiendo por la obra del Espíritu Santo que Él es nuestro Salvador. Unos versículos más adelante en el capítulo 24, Él se presenta a los discípulos y les dice: yo soy, y les muestra su cuerpo físico y les muestra los orificios que hicieron los clavos y les dicen: miren, soy yo, para que se den cuenta que estoy en cuerpo, dice ahí, en carne y hueso, y tengo hambre, y dice la historia, dice la Biblia, que le dieron de comer. Y luego se sienta con ellos y decide una vez más expresarles lo que la ley de Moisés, los profetas y los salmos decían de él. Lo que queremos entender y lo que podemos entender en la Escritura es que Cristo, de principio a fin, está presente y se revela ante todo aquel que quiera conocerlo. No hay nada más que Él quiera hacer que darse a conocer. Cuando Él ora al Padre en el capítulo 17 de Juan, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. ¿Tú y yo estamos conociendo a Cristo? ¿O será que conocemos una religión? ¿O será que conocemos un grupo religioso? ¿O será que conocemos una denominación histórica y participamos de ella ávidamente, de todo lo que se celebra en los templos, lo cual no hay ningún problema en ello? Pero la pregunta es si al hacer todo eso, realmente estamos conociendo al Hijo de Dios. Si tú y yo nos tomamos el tiempo de verificar en las Escrituras todas las cosas que ellas hablan de Él. Por ejemplo, podemos encontrar, miremos algunas, dice la Escritura que, dice Pablo que en el antiguo pacto había figuras y sombras que eran, lo cuales eran tipos y sombras de Cristo. Y miremos algunas. Ya hablamos del árbol de la vida, estaba hablando de Cristo. Cuando Abraham lleva a su hijo Isaac al monte a morir, a ser sacrificado, si tú lees con atención, la Biblia nos dice que Isaac llevaba sobre sus hombros la leña para el sacrificio. Y el Dios nuestro está viendo en Isaac a Cristo, porque Cristo sería el cordero que cargaría su propia cruz, su propia madera, para ser sacrificado. De manera que Isaac nos habla de Cristo también. Noé nos habla de Cristo también. ¿Por qué? Porque construye un arca en la cual entrarían todos aquellos que habrían de ser salvos. Cristo es el arca. El arca de Noé es tipo de Cristo. Noé es tipo de Cristo, a través de quien tendría salvación la humanidad del momento. Diversos momentos en la historia bíblica del Antiguo Pacto nos revelan a Cristo. El lugar santísimo, lo cual era el lugar de encuentro, el punto de encuentro entre el Padre, Dios el Padre y el sacerdote, que entraba una vez al año para ofrecer un sacrificio. Después que el velo se rasgó, el lugar santísimo vino a ser Cristo, porque a través de Él tú y yo tenemos comunión con el Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, el lugar santísimo hablaba de Cristo. El tabernáculo, con toda su indumentaria, con todos los utensilios que habían, hablaban de Cristo. El cordero del sacrificio era Cristo. Cuando Dios prepara al pueblo de Israel para irse de Egipto libres hacia la tierra prometida, y ellos
pintan los dinteles de las puertas con la sangre del Cordero. Ellos veían la sangre del Cordero, pero Dios el Padre veía la sangre de su Hijo. Ellos comieron el Cordero en sus hogares, encerrados, celebrando ese momento, y ellos veían un Cordero del cual todos participaban, pero Dios el Padre veía a su Hijo. Es increíble, si tú te pones a investigar y a leer y a profundizar en las Escrituras, te vas a dar cuenta que todo el Antiguo Testamento está señalando a Cristo. Hasta que Él vino, se hizo hombre y murió por nosotros para que pudiéramos darlo a conocer y para cumplir el único propósito que tiene, el cual es que expresemos su gloria y lo demos a conocer a un mundo perdido. Entonces, como ves, estudiar y comprender y profundizar en las Escrituras nos va a permitir conocer a Cristo. Él dice, ya lo hemos dicho antes, las Escrituras dan testimonio de mí. Recordemos que en la antigüedad los estudiosos de la Torá, de la ley y los profetas eran los fariseos. Y uno de los fariseos muy conocido en el capítulo 3 del Evangelio de Juan es Nicodemo. Y Nicodemo nace en la cuna del fariseísmo, nace en la cuna del estudio de las Escrituras y se las sabe al derecho y al revés. Pero cuando Jesús aparece mostrando que es el Mesías, las dudas de Nicodemo lo llevan a tal punto de buscarlo de noche y hablar con él para confirmar si él era el Hijo de Dios. Y si tú recuerdas con atención el relato, Jesús está hablando con él y le dice, Nicodemo, ¿tú conoces las Escrituras? ¿Naciste en ellas? ¿Eres respetado y venerado en Israel como un doctor de la ley? Y esas Escrituras hablan de mí. Y tú me tienes al frente y no me puedes ver. Necesitas nacer de nuevo. Entonces, cuando conocemos las Escrituras, entendemos que la clave del inicio de una nueva vida en Cristo es nacer de nuevo. Al profundizar en las Escrituras, eso nos va a ser a nosotros revelado por el Espíritu. Y al entender que es un nuevo nacimiento, entendemos que no es congregarse en un lugar asiduamente. Entendemos que no es hacer una oración de arrepentimiento, la cual muchos hicimos en un momento, pero la cual nunca sucedió. Nacer de nuevo implica que comprendamos que ya Cristo viene a ser el dueño de nuestra vida y la naturaleza vieja ha muerto y se da inicio a una nueva, en la cual Él es el Señor, Él es el protagonista, Él es el que hace todo a través de nosotros y espera que nos rindamos. Entonces, como vemos, conocer las Escrituras será la clave para poder verlo a Él. Un ejemplo que aprendí hace poco, que siempre me encanta compartir con las personas con las que interactúo y crecemos en la vida en Cristo, es que cuando tú vas a un restaurante, lo primero que la persona que te atiende, el mesero que te atiende, te trae es la carta. Y cuando todos nos sentamos a la mesa de un restaurante y abrimos la carta, nos damos cuenta de los platos que en ese restaurante se venden. Podemos ver fotografías, podemos ver imágenes, podemos ver lo que contiene el plato, los precios, y nos damos una idea de lo que el plato es. Y cuando entonces tenemos esa idea, le decimos al mesero, quiero este plato que está aquí, tráigamelo con esto y aquello. Pero algo importante, ninguno de nosotros nos comemos el menú. Todos nos comemos la comida que señala el menú. Las Escrituras señalan a Cristo y podemos saber las Escrituras al derecho y al revés, pero necesitamos comer del pan de vida que es Cristo. Él dijo, coman de mí, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces no somos personas que solamente aprenden versículos o capítulos de la Biblia. Necesitamos que eso cobre vida dentro de nosotros cuando Cristo se haga el Señor nuestro. Cuando lo que está ante nuestros ojos en las Escrituras se revele, entonces podremos nacer de nuevo y empezar a hacer lo que Dios se ha planteado hacer con nosotros. No hay otra manera, no hay otro modo. Podemos participar de diferentes actividades religiosas. No hay ningún problema en eso. Congregarnos, reunirnos, cantar, todo eso está muy bien. Pero si no es Cristo el centro de tu vida y de la mía, y no lo conocemos, estamos absolutamente perdidos.
Aquella vez que Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro. Y Jesús les dice, primero que de todo les dice, hacedores de maldad. Y segundo les dice, no los conozco. Tenemos que entenderlo y tenemos que rendirnos a la verdad de Dios en las Escrituras, porque ellas fueron escritas para eso. Cuando vemos la historia, nos damos cuenta que en los primeros años no se habían escrito las cartas de los apóstoles. Por lo tanto, las personas vivían una vida nueva en Cristo que los apóstoles les compartían. Ellos se rendían a esa vida, vivían en comunidades y entre todos crecían en un amor. Tú lo puedes leer en Hechos 4:32, que la gente vivía unánime en un mismo sentir y nadie decía ser dueño de nada, sino que todo estaba en común. Pero la vida de Cristo se reflejaba en que ellos se habían entregado, se habían arrepentido y ahí, a partir de ese momento, todos vivían en una comunión que el Espíritu Santo había producido entre ellos. Si tú crees que Cristo es el Señor, si tú te has rendido a Él como tu único y suficiente Salvador y caminas en conocerlo, tú y yo somos hermanos. Y somos hermanos porque la unión entre nosotros la produjo el Espíritu Santo. Jesús dice, hablando con el Padre, dice, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos estén en mí y yo esté en ellos para que seamos uno. Tú y yo, mi querido hermano, somos uno en Cristo. Somos un solo cuerpo, miembros todos del mismo y participamos de la vida del Espíritu que nos fue dada en amor cuando Él vino a morar en nosotros. Todo eso lo encuentras en las Escrituras. Tenemos las riquezas eternas que nos fueron dadas. Efesios capítulo 1 dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las cosas nos fueron dadas cuando Él exclamó, consumado es. Pero lamentablemente no conocemos lo que significa consumado es. Lamentablemente no entendemos, al no conocer la Escritura, que todo nos fue dado en Él y que necesitamos ahora conocerlo. Si tú tienes algo en tu casa que algún día compraste y no lo sabes usar, lo puedes tener guardado, pero no lo conoces, pero nunca pedirías de nuevo algo que ya tienes. Muchos piden de Dios cosas que ya tienen adentro, pero no pueden ver que no las conocen. Y al no conocerlas, no avanzan, no maduran, no crecen. Y tenemos en los recintos religiosos, tenemos en los templos religiosos comunidades llenas de personas que no han madurado porque no conocen a Cristo. Y no conocen a Cristo porque desconocen la Escritura. Y de allí que tantas cosas que se digan en los púlpitos o en aquellos lugares donde la gente se reúne estén distorsionadas. No están en la Escritura. Muchas veces se habla más de las experiencias personales que de las Escrituras. Pero Cristo es el centro y un ejemplo de eso es Pablo. Pablo en el capítulo 2 de 1 Corintios dice, cuando fui donde ustedes, Corintios, me propuse no saber cosa alguna, sino solamente a Cristo y a este crucificado. No fui con filosofías, no fui con palabras preparadas, no fui con experiencias, no fui con nada que no fuera Cristo y este resucitado. Y si lo conocemos tú y yo, podemos darlo a conocer a otro. Si algún día encuentras un lugar especial y vas y disfrutas un momento especial en aquel lugar, seguramente después vas a invitar a otras personas y las vas a llevar porque tú ya conoces el lugar. Pero nosotros pretendemos llevar a otros a Cristo cuando nosotros ni siquiera aún lo hemos conocido. Y así es como tenemos personas que van participantes de la religión, participantes de eventos religiosos, participantes de diferentes situaciones, pero no conocen a Cristo. Recordemos que en los primeros 3 siglos de la era cristiana, las comunidades no se reunían en templos. Si tú miras la historia, los templos aparecen en la vida del cristianismo después del año 300 en adelante. Por lo tanto, tenemos 3 siglos en los cuales las comunidades se reunían en casas. Y allí crecían en el conocimiento de la vida de Cristo, se rendían, mostraban frutos de arrepentimiento, la obra del Espíritu era evidente.
Pero si tú y yo no conocemos la Escritura, no hay manera en que esa vida se pueda reflejar en nosotros. Si no comprendemos lo que nos ha sido dado, no hay manera en que lo podamos expresar. Y Jesús dijo algo muy importante: por sus frutos van a conocer a las personas. Si tú te paras frente a un árbol muerto, tú te puedes ponerle a hablar durante muchas horas y decirle: esperamos que des fruto, y echarle agua, pero el árbol está muerto. Un árbol muerto no puede dar vida. Pero si tú te paras frente a un árbol frondoso lleno de naranjas, tú no necesitas decirle que dé naranjas, porque el árbol vivo va a dar naranjas. La pregunta es: ¿nosotros en qué árbol estamos operando? ¿En la vida de Cristo o en la muerte eterna? Aunque profesemos ser creyentes y lo digamos y carguemos la Biblia y participamos de eventos y de música y de muchas cosas que hoy en día vivimos, la pregunta es si Cristo está siendo el dueño de mi vida y si yo lo conozco a través de las Escrituras y he determinado que las Escrituras como un todo me revelan a Cristo. Quiero cerrar este capítulo del día de hoy invitándote con mucho amor y con mucha convicción a que escudriñe las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento señala a Cristo. Cristo vino, se hizo hombre, participó con nosotros de la vida humana, se presenta a su pueblo Israel. Su pueblo Israel lo mata, lo lleva a la cruz, y una vez que él cumple el propósito eterno que era ir a la cruz, resucita y se imparte a ti y a mí en una nueva vida y en una nueva naturaleza. Y a nosotros él nos llama a su iglesia. Y nos llamó, nos justificó, nos salvó, nos santificó, nos regeneró y nos transforma. Nuestro espíritu ahora es uno con Cristo y nuestra alma camina en rendirse progresivamente para que la vida le sea revelada y podamos morir cada vez más a estas situaciones terrenales en las cuales vivimos afanados. Te invito entonces a que con ánimo y con decisión escudriñen las Escrituras. La Biblia dice en Hechos que había un grupo de un lugar llamado Berea, que cuando Pablo les enseñaba las Escrituras, ellos se iban luego y abrían las Escrituras y verificaban si lo que Pablo decía era verdad. Tú lo puedes leer en Hechos. Y la pregunta es, ¿tú y yo hacemos eso? ¿Cuántas cosas se dicen los domingos en diferentes lugares y la gente las cree y acepta muchas cosas que ni siquiera en la Escritura están? Te invitamos a que las conozcas, porque al conocerlas, sin duda vas a conocer a Cristo. Él es el todo, Él es el centro. Al Padre le plació poner todas las cosas en Cristo para que tú y yo pudiéramos experimentar una vida nueva que empieza desde aquí. La vida en Cristo y la salvación se experimenta desde aquí, desde el momento en que Él viene a vivir en tu vida y tú te rindes a Él. Posiblemente lleves muchos años participando de estos grupos, como lo hice yo. Posiblemente lleves muchos años yendo a un lugar sin tener un fruto. Y la respuesta a eso está en que no conoces a Cristo. Puedes conocer diferentes cosas religiosas, pero no lo conoces a Él. Porque una vez que lo conoces a Él, toda tu vida cae rendida a sus pies. Y comprendes que todo lo que Él hizo por ti fue por amor y que te puso en una nueva vida que nunca termina y de la cual nunca nos separaremos. Gracias por estar con nosotros en este capítulo más del Camino Podcast. Te invitamos a que compartas este contenido. Te invitamos a que te tomes el tiempo de verlo y escucharlo y que verifiques lo que estamos diciendo aquí con las Escrituras precisamente. Gracias por hacer parte de este proyecto. Compartamos con todos porque Cristo quiere darse a conocer. Y estamos en tiempos difíciles, en tiempos fuertes, y Él quiere que su iglesia madure, que lo conozca y que crezca, porque esa iglesia se presentará ante Él sin mancha, gracias a la obra que Él hizo en la cruz. Te bendecimos, te amamos profundamente y nos vemos muy prontamente en un capítulo más de El Camino Podcast. Les saluda Julio Gallego. Un abrazo enorme a todos. Gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta pronto.